Comencemos. Ajá. Buen día, nosotras somos estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud del programa Fisioterapia de cuarto semestre. Se encuentra Paola Gómez, Mónica Torbesa, Kelly Valles, nos habla Pamela Bedoya. Este es para la materia de investigación 1 con la profesora Betty Velázquez. Hoy nos acompaña el candidato a doctor Wilson Mellizo. Bueno, buenos días a todas, a la maestra también, cuando voy a la grabación. Como lo decía Pamela, mi nombre es Wilson Mellizo, yo soy trabajador social de formación pregrado, con estudios de especialización como en tres grandes campos. Uno, el campo de la integración terapéutica familiar, una especialización que hice en la Universidad de Santo Tomás, otra especialización en investigación social en la Universidad Pedagógica, y una especialización en Derechos Humanos y Democracia en América Latina en la Universidad Simón Bolívar de Ecuador. Terminé una maestría en la Universidad Nacional en Estudios Culturales y, como lo mencionaron ahorita, estoy cursando un doctorado en educación en la Universidad de La Salle. Profesor universitario desde el año 2000 e investigador social también desde esa época. ¿Será que tú nos puedes contar un poco de tu investigación que tienes ahorita? Sí, ahorita estoy desarrollando dos ejercicios de investigación. Uno es precisamente mi tesis doctoral. Es una tesis que tiene como tema central el estudio de las dinámicas de conflicto y de paz que viven las comunidades campesinas en el país. Básicamente es una investigación de corte cualitativo. Desde las perspectivas críticas y los enfoques participativos, busco identificar cuáles fueron las expresiones del conflicto armado que se desarrollaron o se presentaron o vivieron comunidades campesinas del Piedemonte Llanero en el departamento del Meta. ¿Cuáles son las prácticas de construcción de paz que esas comunidades han venido construyendo en ese momento actual? Y la otra investigación busca estudiar experiencias de reconciliación que se han venido viviendo en el país entre diversos actores armados. De manera específica, se pretende estudiar el caso del Nogal. No sé si alguna de ustedes de pronto ha escuchado. En el Nogal las FARC colocaron una bomba, un artefacto explosivo. Hace algunos años hubo víctimas y hoy las víctimas y los victimarios están desarrollando un proceso de reconciliación. Entonces, esta segunda investigación busca analizar ese proceso de reconciliación. Y el otro caso de esta segunda investigación es el caso de las comunidades campesinas del Carare en el municipio en norte de Santander. Esos son los dos casos. Los dos proyectos de investigación, ambos investigaciones sobre el conflicto armado, como se pueden dar cuenta, ambas buscan identificar qué pasó, cuáles fueron los actores armados, cuáles fueron los daños que ocurrieron, qué hizo el Estado, qué hicieron las propias víctimas, y eso que le dice hoy a un país que quiere dejar 50, 60 años de conflicto armado y avanzar hacia la paz. En el conflicto armado, ¿cuáles son las fases más importantes de su investigación? Bueno, como todo proceso de investigación, nosotros partimos inicialmente por la delimitación del problema. Es decir, para saber qué ha pasado con las comunidades campesinas, y me refiero a mi tesis doctoral, y las comunidades campesinas en el Meta, específicamente en dos municipios, que es un pueblito pequeño que se llama El Dorado y otro vecino que se llama El Castillo. Y para estudiar qué pasó allá con esas comunidades campesinas, lo primero que yo realicé fue un estudio de antecedentes, es decir, mirar quiénes más han investigado ese tema en el país, inclusive en el mundo. ¿Qué es lo que hace todo investigador antes de meterse a investigar un tema? Lo primero que tiene que hacer es saber si su tema ya ha sido investigado, si alguien ya lo ha trabajado, qué ha investigado sobre el tema, qué técnicas, qué herramientas, o con qué población se ha estudiado, y sobre todo, cuáles son los resultados de esa investigación. Esto porque si alguien ya lo ha trabajado, pues uno no va a hacer una investigación donde el tema ya ha sido investigado y ya hay, digamos, resultados. Entonces, lo primero que yo realicé fue un estudio de antecedentes, y ahí encontré más o menos como 58 investigaciones sobre el tema, o sea, sobre el conflicto y sobre las comunidades campesinas en Colombia. Y digamos, lo que yo hice fue leer esas investigaciones y ubicar qué hallazgos ellas ya reportaban, qué resultados habían tenido, qué enfoques habían usado, qué herramientas, con qué poblaciones. Por ejemplo, encontré que sobre el tema, la mayoría de investigaciones se habían centrado en organizaciones de mujeres. Y esto entonces me llamó la atención porque pues, el conflicto ha tenido muchas víctimas, pero sobre todo las investigaciones demostraron que habían sido las mujeres las principales víctimas del conflicto. Entonces fue un hallazgo allí. Y luego, digamos, en esas investigaciones encontré que la mayoría eran estudios cualitativos, no cuantitativos. Digamos. Entonces, cualitativamente, básicamente lo que hacían era describir y caracterizar los objetos de investigación, es decir, las problemáticas que investigaban. Encontré que algunas son sobre todo de un enfoque que se llama el enfoque narrativo y otro el enfoque de memoria histórica. Entonces, digamos como que eso le va permitiendo a uno saber qué se ha investigado y cómo. Entonces, esa es la primera fase, que es la exploración de antecedentes. Luego viene la formulación del problema.
aquí ya entonces digo, bueno, ¿qué es lo que quiero investigar? ¿En dónde? ¿Cómo? Y hago una caracterización de mi problema actual. Entonces yo me fui a estudiar los dos municipios y me fui a estudiar el departamento del Meta, a caracterizar qué era lo que estaba pasando en ese municipio. Y entonces a partir de allí logré describir las características sociales, económicas, políticas o culturales de ese municipio. Y sobre todo también logré entender cuándo empezó la guerra allí, qué grupos armados llegaron, cuáles fueron los hechos del conflicto que se presentaron, qué daños hubo, y cuáles fueron los patrones que utilizaron los actores armados. Entonces, bueno, y a partir de allí construí la pregunta y luego pasé a una tercera fase que son los referentes teóricos. Desde qué categorías, desde qué enfoques, de qué conceptos voy yo a analizar y a realizar mi investigación. Y allí, pues chicas, me metí a leer, no había de otra, a revisar varios autores, sobre tres grandes temas. Digamos, elegí las categorías. Una categoría que es conflicto armado, y memoria histórica, junté las dos, una segunda que tiene que ver con reparación colectiva, una tercera que tiene que ver con paz, que es paz, uno a veces cree que tiene claro que es paz, pero cuando se mete a estudiar encuentra que hay diversos significados, diversos conceptos, y una cuarta, me faltaba mencionar, es una que es el tema de la transición política. Entonces me puse a leer y ahí organicé, digamos, mi marco teórico de la investigación. Y posteriormente pasé a la siguiente fase. Entonces, miren, elaboración de antecedentes, formulación del problema, construcción de referentes teóricos, y el cuarto es el diseño metodológico. En el diseño metodológico ya me respondí cómo voy a hacer esta investigación. Y allí entonces definí cuál iba a ser el enfoque, las técnicas, las herramientas, a quién iba a aplicar esas herramientas. Y allí es donde decidí que mi estudio sería un estudio cualitativo. Entonces, miren que si bien es cierto, utilizo elementos propios de la investigación científica, lo que hago es ajustarlos a la población. Yo cómo voy a entrevistar a la población campesina y a gente que ha sido víctima. Entonces, lo que hice fue adecuarlo, ¿no? Construí, por ejemplo, para saber cuándo empezó el conflicto y digamos cuáles fueron las fases que atravesó, utilicé algo que en investigación cualitativa se llama una línea de tiempo, ¿no? Digamos que me permite ubicar desde los orígenes toda la trayectoria y la evolución que ha tenido el conflicto. Luego hice algo que se llama cartografía social, es una técnica cualitativa como para poner en un mapa, dibujé en un mapa los municipios y a la gente les preguntaba, bueno, qué actores armados estuvieron en qué lado, dónde hubo masacres, dónde hubo desaparición, dónde hubo ejecuciones extrajudiciales, dónde hubo tomas guerrilleras, dónde hubo confinamiento, cuénteme dónde fue desplazada la gente, y todo eso lo íbamos poniendo en un mapa. Y luego entrevisté a los líderes de esos municipios. Entonces, fueron diversas técnicas las que utilicé, digamos, en ese ejercicio de planeación de cómo iba a desarrollar la investigación. Y finalmente, la otra técnica que en investigación cualitativa se usa mucho, y pues yo debía hacerla, era la investigación, la observación participante. Generalmente digamos, hay algunos enfoques de investigación científica donde el investigador puede investigar en el laboratorio, sin salir del laboratorio. Nosotros en las ciencias sociales necesitamos salir hacia los territorios, al campo donde vive la gente. Y bueno, me fui para hacer trabajo de campo. Entonces me fui para el Castillo y para el Dorado, y varias veces, ¿no? Varios fines de semana me iba a pasear, no mentiras, a hacer trabajo de campo y a recoger información. Muy chévere, chicas, a compartir con la gente, acompañarlos en sus actividades, involucrarse en varias peregrinaciones, acompañarlos en reuniones, conocer las experiencias. Tiene una experiencia muy bonita que se llama Civipaz, y fue un pequeño pedazo de tierra donde la gente le dijo a las guerrillas, le dijo a los paramilitares, le dijo al ejército, este es territorio de paz, aquí ustedes no pueden entrar, deben respetarlo, y digamos, conocer cómo es, o sea, cómo en medio de la guerra una pequeña comunidad resiste y construye, es una cosa muy valiosa. Bueno, esa es como la tercera fase, diseñar y aplicar estos instrumentos, y estoy en la última, que es el análisis de la información. Ahí voy. Listo. Bueno, tú como investigador, ¿crees que se puede presentar con otro método científico una investigación diferente al que tenemos ahorita? Sí, claro. Yo hubiera podido aplicar otro tipo de enfoques. Por ejemplo, hubiera podido hacer un estudio cuantitativo, y entonces hubiera podido aplicar instrumentos tipo encuestas o tipo sondeos de opinión, y hubiera podido simplemente ir y que la gente me respondiera a las encuestas o los sondeos de opinión. Eso hubiera sido posible. Yo también hubiera podido hacer solamente el trabajo etnográfico, es decir, ir al campo y no aplicar otra serie de instrumentos ni herramientas. Eso también hubiera sido posible. Yo también hubiera podido hacer un estudio biográfico, solamente hacer historias de vida, ¿ya? Solamente las entrevistas a los líderes, pero sobre todo sobre su trayectoria de vida y nada más. Eso también hubiera sido posible. Es decir, uno toma decisiones, ¿no? Sobre todo en investigación social hay una multiplicidad de enfoques y herramientas que le permiten investigar. Entonces, el método científico nos da unas variables que en la investigación social el investigador puede, digamos, transformarlas, contextualizarlas, adecuarlas. El método científico usualmente se aplica como tal en la investigación de corte empírico-analítico o de corte positivista. La investigación sobre los hechos sociales preferiblemente acude a otros enfoques más comprensivos. Es decir, no nos interesa tanto medir cuántos muertos hubo, cuántas tomas armadas, cuántos desplazados, sino por qué hubo, qué pasó y cómo comprendemos eso, ¿no? Listo.
Yo tengo otra pregunta. ¿Cómo analizas la información y por qué es importante analizarla? Eh, Pamela, porque, digamos, cuando uno hace los antecedentes, ¿se acuerdan que les comenté en la primera parte donde uno revisa qué han investigado otros? Uno se da cuenta qué conocimiento se ha producido. Entonces yo hago mis investigaciones para producir un conocimiento nuevo. ¿Cómo produzco ese conocimiento nuevo? Pues analizando la información que recojo. La información que recojo es la que me va a permitir a mí decir algo diferente a lo que ya se ha dicho. Eh, entonces el análisis es importante porque él es el que permite encontrar cosas nuevas, nuevas maneras de entender o de comprender el tema o el problema. Y ahí, repito, de ahí proviene el nuevo conocimiento. Entonces, ¿qué hice yo como investigador? Hay varias herramientas, paquetes de análisis de información que yo puedo utilizar. Antes uno hacía el análisis a mano y eso era una cosa muy compleja. Yo creo que ustedes no habían nacido cuando nosotros hacíamos el análisis a mano, pero ahora utilizamos, tan jóvenes, pero ahora sí utilizamos varias herramientas que hay para hacerlo. De manera específica, yo utilizo un paquete de análisis de información que se llama Atlas TIC. Y este, digamos, es un paquete que permite que yo meta las entrevistas, puedo meter fotografías, puedo meter videos, y las meto al sistema y luego el sistema tiene unos variables que yo puedo utilizar. Entonces, meto la información y digo, por ejemplo, quiero mirar cuáles daños son. Me pongo a revisar cada historia de vida o cada entrevista y subrayo dónde aparecen los daños y luego le doy un comando y él me aparece, ya me saca toda la información de daños. Lo que apareció en la entrevista 1, 2, 3 y 4. Y entonces yo después lo que hago es interpretar y analizar. Ese paquete de análisis de información me permite, por ejemplo, análisis comparativos, qué dijeron las mujeres versus los hombres, o por ejemplo, qué dijeron los del pueblo A versus los del pueblo B. Recuerden que yo les mencionaba que eran dos pueblos. También me permite identificar qué dijeron los fundadores, a qué dijeron las autoridades, porque yo entrevisté a varias personas, no solamente a las víctimas, sino también a personas que estuvieron en los grupos armados o autoridades. Entonces me permite organizar la información por qué dijo cada uno y contrastar los discursos de A con los discursos de B. Entonces, en ese ejercicio voy. Yo cuando hago la entrevista pregunto sobre varias cosas. El análisis me permite sacar por pedacito la información. ¿Qué se dijo sobre el conflicto? ¿Qué se dijo sobre los daños? ¿Qué se dijo sobre la paz? ¿Qué se dijo sobre los procesos de resistencia, etcétera? Entonces, el Atlas TIC, que se llama el paquete de análisis de información, me organiza la información y a mí me facilita entonces para analizarla. Para el análisis hay también varios enfoques, chicas. Yo estoy utilizando uno que se llama la teoría fundada. Ese es un método de análisis de información cualitativa que se basa en no direccionar la pregunta, sino en mirar qué sale. Haga de cuenta como cuando yo me siento a hablar con una amiga, con un grupito de amigas, y hay veces uno habla de cualquier cosa, pero hay veces busca a las amigas para hablar sobre un tema específico. Entonces, el enfoque que yo utilicé permite que mis amigas hablen de lo que ellas quieran y después yo digo, ellas hablaron de A, de B y de C, o sea, organizo lo que ellas dijeron en temas, que eso es lo que estoy yo haciendo. El otro, que es el que les pongo a mis amigas a que hablen de un tema, pues miren que yo ya estoy condicionándolas, solamente ellas me van a hablar sobre ese tema. En la teoría fundada no se permite que la gente hable y ya uno como investigador organiza lo que ellas hablaron e interpreta eso. Okay. Ya para terminar, ¿cuál es el fin que tú buscas para la investigación que estás realizando? Para responderte esa pregunta, Paola, conecto con lo que estaba mencionando Kelly. Uno siempre tiene un interés extrateórico cuando investiga, es decir, investiga para algo. En este caso, a mí y a la gente con la que investigo, nos interesa comprender qué pasó en el conflicto, por qué pasó eso, quiénes fueron, qué daños causados, sobre todo para que eso no se vuelva a repetir. Es decir, nos interesa recoger la memoria histórica del conflicto buscando las salidas a estos horrores que vivimos. O sea, no es justo que tengamos cerca de 10 millones de víctimas en este país. No es justo que tengamos más de 400.000 muertos por causa del conflicto. No es justo que nosotros tengamos cerca de 120.000 personas desaparecidas. No es justo que eso haya sucedido, pero sobre todo nos interesa que eso no se vuelva a repetir. Entonces, estudiamos nosotros para aportar a la construcción de paz y para aportar a la salida pacífica y política del conflicto. Estudiamos para que personas como ustedes y como el resto de la sociedad se sensibilicen sobre todo lo que ocurrió en la guerra. Nosotros no queremos más desaparecidos y desaparecidas en este país, no queremos más falsos positivos y no queremos que se siga asignando plata para la maquinaria de la guerra cuando tantos problemas sociales necesita resolver el país. Entonces necesitamos para visibilizar esto, para que se sepa qué pasó, quiénes fueron los responsables, pero sobre todo, Paola, para que eso no se vuelva a repetir. Ese compromiso que tenemos nosotros como academia, como profesionales y como cientistas sociales e investigadores con este país. ¿Y ahora? No, muy buena la investigación. Y lo que nos planteaste y nos dijiste está súper bueno. Vale, chicas. Pues sí, la verdad, No, es muy como interesante porque es tema. como un tema muy, o sea, un tema que abarca muchas cosas, pero que no mucha gente lo toma por el mismo, no sé cómo llamarlo, por el mismo riesgo o algo así.
Sí, yo creo que, Paola, siempre hay un riesgo de volver a victimizar a la gente cuando uno le vuelve a preguntar qué pasó, por qué desaparecieron a su familiar, usted qué hizo, quiénes fueron. Entonces hay que tener una sensibilidad social y un componente psicosocial para saber poder acercarse a las víctimas, pero inclusive, Paola, para ir a los territorios. Yo no sé si ustedes tienen claro que la guerra no ha terminado. Si bien es cierto, hubo un acuerdo de paz con uno de los actores armados muy importantes que fueron la FARC, hay varios territorios donde el conflicto todavía permanece. Entonces, hacer trabajo de campo en escenarios donde el conflicto todavía está, también hay que saber hacerlo, no hay que ser ingenuo por los riesgos que eso implica. Es como ver la otra cara de la muchísimas moneda, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí. Vale, y bueno, también Doctor, sensibilizar. muchas gracias. Wilson, Por vale, tu chicas. tiempo. Muchas gracias por su Muchísimas tiempo y gracias. por esta Muchas entrevista. gracias por todo. Vale, finalmente.